hay algo que es importante y que va a ser pues, de obligatorio requerimiento para todos aquellos que fueron o se sometieron a esto de la moratoria. Mi siguiente invitado es el abogado Giovanni Fletcher de la Unión de Consumidores de Panamá, porque IPADECU está promoviendo el concurso de acreedores existe para la empresa, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un proceso administrativo de concurso de acreedores para los individuos? Giovanni Fletcher, buenos días. Giovanni, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar con el abogado Giovanni Fletcher de este proceso. Bueno, el proyecto de ley que ya está en segundo debate tiene por nombre, pues, una ley de proceso administrativo. Bueno, se llama para que se cree un proceso administrativo y o judicial simplificado de recomposición de las deudas o mecanismos de pago de los consumidores. Esto, pues, por el caso de la pandemia de COVID-19. Y, bueno, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Cómo sería la adecuación para que esto se convierta en realidad? Y, sobre todo, ¿qué nos toca hacer a los consumidores y usuarios que se acogieron a los procesos de moratoria para que esto sea de forma correcta y sobre todo que se dé ese soft landing, ese aterrizaje suave de cuando se levante la moratoria el próximo 30 de junio? Giovanni Fletcher, ya estás con nosotros. Buenos días. Sí, correcto. Buenos días. Ante todo, reiterando nuestro agradecimiento a esta gran emisora por la oportunidad de colaborar como siempre. Bueno, lo que podemos decirle es que nosotros, desde el punto de vista de consumidores, llevamos toda la pandemia implorando la posibilidad de recrear un mecanismo efectivamente ágil, solidario, horizontal, en la cual permita efectivamente que los consumidores que producto de estas situaciones sanitarias, sociales, económicas, han quedado sin recursos económicos, puedan llegar a acuerdos, en primer orden, de manera horizontal, con sus acreedores fundamentalmente, en un ambiente sosegado que permita efectivamente que los consumidores no tengan que caer necesariamente en la dicotomía de escoger entre pagar deudas o comer, entre pagar deudas o seguir viviendo. Lo que hemos promovido a través de la postulación del anteproyecto de ley que hizo el diputado Castillero, Magno Castillero, ha sido proponer un procedimiento similar al que recientemente la Asamblea Nacional aprobó dentro del proyecto de ley que está para sanción presidencial, en la cual se permite un proceso de reorganización o reordenamiento de la deuda por parte de los acreedores, de los comerciantes, entidades empresariales, etc. Lo que hemos pedido es que igualmente se homologue la misma situación, los mismos mecanismos a favor de los consumidores de a pie, a fin de que esto puedan, en un ambiente evidentemente sosegado, horizontal, formal, llegar a acuerdos. Esto hemos ideado que en principio este mecanismo, esta ventana de mediación sea a nivel de la Codeco y que a partir de ese momento las deudas queden, los intereses son suspendidos, los procesos judiciales activados queden en proceso de stand-by, mientras se requiera la posibilidad efectivamente de que los consumidores puedan llegar a acuerdos que permitan pagar sus deudas y seguir viviendo. Pero la pregunta es como el capítulo 11, el chapter 11 de Estados Unidos. Es decir, que le da a la empresa una protección para que uno de ellos no haya prelación y que uno de los acreedores no caiga a la empresa y dañe pues el proceso de reestructuración de la misma. ¿Cómo funcionaría con el individuo? ¿Cuáles serían quiénes tuvieran prelación en este proceso administrativo? Bueno, básicamente lo que se busca, tal cual narras, es que el consumidor que se siente agobiado, apretado por toda su estructuración de deuda que lo persiguen, pueda ir ante Acodeco, en principio, llevando, si se quiere, algún tipo de estudio preliminar en la cual detalle cuál es el universo de la deuda que tiene, cuál es la lista de acreedores
justamente lo están llamando, y poder que Acodeco Sí. acoja eso, haga un estudio preliminar o básico y determine efectivamente cuál es el índice probable de reestructuración de la deuda del consumidor, qué sugieren los técnicos de Acodeco, financistas, economistas, contadores, para que este pueda poco a poco cubrir dentro del nivel de prelación que se cita o se lista en la ley evidente, le hace Código Civil, ese nivel de interés que debe pagar y todo ese tipo de sugerencias, proponerlo sobre una mesa en la cual estén llamados o convocados todos sus acreedores y allí se pueda llegar a un acuerdo que permita efectivamente que todos juntos ya puedan recibir su plata y el consumidor seguir existiendo. La idea original del proyecto era que si en esa mesa conciliación, previo estudio de Acodeco, previa admisión de este tipo por las partes, no se puede llegar a acuerdo, sí, el consumidor pueda concurrir o saltar a la esfera judicial a fin de que un juez, el personal consumidor, de manera mucho más amplia pueda dictaminar sobre eso en el fondo. Giovanni, yo creo que esta pandemia ha provocado, ¿sabes?, que los consumidores y usuarios quedemos realmente o supamos de la indefensión que tenemos frente a grandes empresas, a bancos, incluso a escuelas. ¿Ustedes desde el Instituto de Consumidores han hecho algún estudio para demostrar, pues, la vulnerabilidad que tenemos los consumidores y usuarios en una situación tan irregular como esta? Bueno, estudios científicos básicamente no se han hecho, pero se han hecho todo un relato de situaciones que han venido demostrando que evidentemente tal cual se sabe, dentro del mundo del consumo, los consumidores al final del día son la parte más débil de la cadena. Nosotros hemos visualizado, y así lo hemos comentado en charla, conferencia, artículo publicado a nivel internacional, cómo dentro de esta estructura de pandemia los consumidores, que siempre han sido los débiles, reiteramos, están en una condición mucho más de indefensión. Estamos enfrentando a los consumidores con deudas financieras, crediticias, lo que usted quiera, comerciales, a una condición en la cual se le tira a la calle a fin de que sean los acreedores per se que determinen si esto deben pagar o no. Y dentro de ese estadio vemos centenares de casos como estos acreedores, en el afán justo por su parte de cobrar por derecho propio, lo que hacen es determinar quién puede pagar y quién puede seguir pagando sin ver el común denominador de otras situaciones, como pueden ser la pérdida de la vida de un familiar, la pérdida del trabajo de otro pariente que dentro del hogar contribuyan al patrimonio familiar, y todo esto va mermando la capacidad de consumo. Hemos visualizado todo el nivel de debilidad de la estructura jurídica del Estado en proteger a los consumidores de servicios públicos domiciliarios, como todo el sector eléctrico de protección al consumidor se ha venido desmoronando, cómo ha aumentado el nivel de afectación, el nivel de corte eléctrico, cómo a nivel de la moratoria de servicio público domiciliario, aun cuando se pronosticaba un nivel de protección, hoy día se nota y se sabe de persecución en ese sector, cómo se percibe evidentemente todo un descalabro a nivel de la protección jurídica que debe darse del Estado a los consumidores, cómo Acodeco en muchos casos ha resultado invisible, cómo la estructura de ACET todavía ha resultado todavía mucho más invisible, y todo esto demuestra evidentemente que el Estado en su debilidad supina no ha podido cobijar evidentemente el nivel de protección que en niveles en condiciones de urgencia notoria como esta se debía proveer. Bueno, Giovanni, va a haber, o dentro de la Asamblea, ¿cuál es la posibilidad de que esto pase el segundo debate sin grandes modificaciones y que sea sancionado por el presidente? Bueno, nosotros ya sabemos, la subcomisión, la Comisión de Comercio, la Asamblea Nacional en su momento hubieron opiniones diversas, opiniones por parte de las asociaciones bancarias, asociaciones financieras, y todas postulaban en contra del proyecto. Lo interesante de la postulación en contra es que hace pocos días, reiteramos, la Asamblea Nacional aprobó una ley similar en su contenido y forma, y en el fondo prácticamente, que cobijaba la posibilidad de reestructuración por parte del comerciante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en un mundo equilibrado y democrático los comerciantes sí pueden reestructurar sus deudas que están en estado de insolvencia y los consumidores no? Evidentemente nosotros en el movimiento de consumidores exhortamos a la población
a tocar la puerta a su diputado, a llamar a todas las autoridades vigentes y a exigirle que se den la oportunidad. Nosotros no estamos pidiendo a ninguna entidad pública que acepte, o privado, perdón, que acepte graciosamente el impago. Lo que estamos pidiendo es la oportunidad que los consumidores puedan reaccionar y acordar pagar. En este llamado, evidentemente, el segundo debate va a ser, por sí no más complicado. Nosotros en el mundo de consumidores creemos que se puede llegar a acuerdos en el cual se haga un proyecto de ley que al final del día cree la ventana, cree los puentes necesarios para que los consumidores puedan llegar a acuerdos. Y reiteramos, pagar sus deudas, no esconderse. Si no se permite la posibilidad cierta que los consumidores puedan llegar a acuerdo, ¿quién va a seguir consumiendo? Con el nivel exacerbado de endeudamiento que había antes de la pandemia. Si no hay posibilidad de consumo, no hay posibilidad de crédito, ¿quién va a seguir empujando la carreta del consumo? Especialmente la clase media profesional que hoy día se encuentra casi extinta. Bueno, Giovanni Fletcher, como siempre, gracias. El expresidente de IPADECO, Instituto Panameño de Consumo, de Consumidores y Usuarios.